Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Collahuaso Pilco, dirigente campesino, político y asambleísta. Se titularizó como tal luego de que Liliana Bonilla, sentenciada por el caso Sobornos, cesó en sus funciones y tendrá que cumplir 8 años de prisión. Esto debido al artículo 115 de la Constitución que determina como quinta causal para la cesación de funciones de los asambleístas la existencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Rodrigo, muchas gracias por atendernos. Bienvenido y felicitaciones. ¿O es lamentable ocupar el cargo de una curul en un congreso tan desprestigiado? Bienvenido a nuestro programa, Rodrigo. Buenos días, Wilman. En realidad es un gusto y causa bastante alegría podernos reencontrarnos. Muchas gracias. Contigo. Pues creo que hemos caminado en la vida, y creo que por el sendero del bien, sea que tú estés de un lado y yo esté en otro lado, y creo Gracias. que eso nos hace que mantengamos una amistad, digamos, de siempre, ¿no? Como Gracias, te Rodrigo. contaba antes de que iniciáramos, un vecino común nos hizo el contacto ¿no? sin pensar. Enhorabuena. Bueno, en realidad, bueno, para mí es lamentable el poder tener que subrogar o reemplazar a Viviana Bonilla, que ha sido sentenciada y que prácticamente es una perseguida política, ¿no? La justicia no ha actuado como debe ser y obviamente pues ensañado contra todo un sector político que no quieren verles en la escena electoral. Entonces ya han cumplido ese papel, ya no están algunos actores, pero como yo siempre digo, más allá de las personas están las instituciones, están los pueblos y están las organizaciones que continúan en ese derrotero. Por otro lado, también el hecho de entrar a una asamblea sabiendo que tiene el 2% de credibilidad, de aceptación. Aceptación, Es decir, sí. no suele. Es un reto porque creo que sí tenemos que demostrar que hay ciudadanos honestos, políticos también honestos, sinceros, y que están con las causas sociales y que están por el bien común. Creo que el pueblo ecuatoriano no está con los corruptos y no está con los politiqueros. Sí. Los politiqueros son aquellos que han utilizado la curul para enriquecerse. Ya se está viendo en el escenario político, o algunos otros fueron delincuentes ya previamente que se disfrazaban de buena gente y que les eligieron. En todo caso, pues, estoy ahí, a pesar de que esté en ese ángulo que estamos queriendo con algunos de legisladores que también son de izquierda, centro-izquierda, incluso de derecha, que son honestos y que queremos reanudar esa Asamblea Nacional en este corto periodo que nos queda de 7 meses. Rodrigo, ¿por qué la legislatura, por qué la Asamblea Nacional, como se le llama hoy, cayó en tanto desprestigio? ¿Cuál es el problema desde su punto de vista? ¿Quién contaminó? ¿Quiénes son los responsables de esa línea de corruptela tan denunciada y vergonzosa, como digo yo, para los asambleístas que participan en el hemiciclo legislativo? A ver, creo que ahí hay dos aspectos. El primer aspecto, el hecho de que aquella mayoría que llegó a la Asamblea Nacional y que tenían un programa político de cambio, de progresismo, se rompió. Unos que se fueron, digamos, ya por el lado de los banqueros de la derecha y que empataron plenamente con el presidente Moreno y, por lo tanto, con los banqueros y con los mandatos del Fondo Monetario Nacional, y otros que, digamos, se hicieron a un lado de aquello, con que nos hemos hecho a un lado de aquello. Entonces, esa ruptura que hay prácticamente es una ruptura no solo de partidos, sino es una ruptura con el mandato de la ciudadanía, con los votantes y en definitiva con los intereses del país. Entonces creo que esa es la primera ruptura, ¿no? La segunda, digamos, ese es un primer aspecto, creo que es el central. El segundo aspecto es que para lograr tener mayorías se hizo, por un lado, perseguir a determinados actores, pero por otro lado, recurrir a actos, yo digo, de mafiosos. Es decir, que el Estado o las instituciones se pongan al servicio de determinados grupos. En este marco es claro y evidente que
se mira en el caso de la repartición de hospitales. Que mire, yo ahí quisiera hacer un paréntesis. Si alguien está o estamos en un movimiento político y llega al gobierno, es lógico que sean asambleístas o sean militantes puedan proponer nombres para que ocupen una función pública. O aunque sea, como yo suelo decir, vean, a veces uno nunca ha pedido que le pongan de director o de ministro a alguien. Póngale aunque sea ahí de portero o de conserje, porque hay una militancia. Pero Exacto, exacto. lo que es reprochable, y esto no puede ser, que yo pida o alguien pida un ministerio o la Agencia Nacional de Tránsito o los hospitales a cambio de mi voto. Eso es lo reprochable. Vender su voto. Más consideraciones de dinero de por medio para recibir mensualmente o para participar de dineros mal habidos en una contratación de una obra. De ahí la importancia de que la moral y la ética y la integridad de ese legislador, de ese asambleísta, pues precisamente sea impoluta. Rodrigo, ¿los pactos con el gobierno fueron corruptos desde la legislatura? Mire, los acuerdos políticos no pueden ser basados en el cambio digamos, por hospitales, no puede ser por la Exacto. Agencia Nacional de Tránsito, no puede ser en base a prebendas personales y menos para que hagan corrupción. Los acuerdos políticos pero sí se fueron pueden así los del gobierno, fueron así los que se de lo que propusieron y se los que se concretaron. esto ya se está viendo. Es decir, alguien que estuvo a la cabeza, como es Daniel Mendoza, y también el otro actor, que es en este caso el señor Azuero, ellos están diciendo al país que mire, nos dieron A o B puesto a cambio de salvar a A o B persona. Y como ya, o por votar por A o B opción. Como no lo hicimos, en algunos casos les quitaron esos puestos. Eso evidencia el criterio mafioso de quienes hicieron ese pacto. Ahora, ¿quiénes son los que hicieron ese pacto? En la Asamblea está claramente ya Claro. identificado. De ahí están nombres y ahí está todo. Ya, eso es lo. Pero ¿quiénes estaban en el otro lado? ¿Quiénes son los que están en la capacidad de repartir los hospitales? ¿Quiénes están en la capacidad de repartir la Agencia Nacional de Tránsito? Sí, aparece toda una carnicería, un camal. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las respuestas a esas ¿Cuáles preguntas? son esas? Entonces, tiene la contraparte el Ejecutivo, pues. Ya, dentro del Ejecutivo tendrá los ministros de cada ramo, es decir, quienes estuvieron en la Agencia Nacional de Tránsito, quienes estuvieron en el IES o en el Ministerio de Salud, ¿no? Ahí tiene una primera parte. La segunda parte, ¿cuáles son los que dan ese respaldo o operativizan política? ¿Quién dan ese paso político, digamos, para que así sea? Obviamente, quien está a la cabeza de la política de gobierno. ¿Quién está ahí? La ministra o ministro del Interior. Y ahí claramente están diciendo en las declaraciones que quien hizo eso es María Paula Romo, ¿no? Ok. Ahí están diciendo en fiscalía. Es decir, eso ya está judicializado. Es María Paula Romo. Ahora, ¿quién le da el respaldo a María Paula Romo? Y dice que es una luchadora contra la corrupción, porque lo único que hace es luchadora contra el pueblo indígena, contra los ciudadanos de Quito, cuando reprimió en octubre a la gente, dejó sin ojos, sin ojos, porque con vista creo que continúan, sin ojos, fruto de esa represión, María Paula Romo. ¿Y quién está apoyando a eso? Y diciendo que es una héroe. El señor Lenín Moreno. ¿La va a investigar usted tanto a la ministra como al propio presidente de la República desde su iniciativa legislativa y fiscalizadora? Justamente cuando yo he hecho un compromiso con el pueblo, en estos 7 meses que nos queda, voy a impulsar la fiscalización. Y aquí no se trata de que porque le caiga mal a alguien o no. Por ejemplo, en el gobierno, yo puedo decir, el ministro de Agricultura ha hecho un buen papel. ¿Por qué yo tengo que estar en contra? Pero si hay personas que han incurrido en la corrupción, pues yo tengo que decirle. Y si hay que hacer la fiscalización, como en efecto lo vamos a hacer, pues en eso estamos. Y déjeme contarle esto, Wilman. Por favor. Que usted sabe que el Pleno de la Asamblea
exhortó y prácticamente dio una orden unánime al presidente de la Asamblea Nacional, el compañero César Litardo, que desempolve o saque de la gaveta los dos juicios políticos que tiene ahí, que es el de María Paula Romo y el de ministro de Finanzas. Richard Martínez. Richard Martínez, de los dos, porque a él le tenía guardado. Entonces se dio esa disposición, el CAL dio paso a aquello. Sin embargo, de que ya, creo que estamos más de una semana, ya casi 15 días, creo que más de una semana, ya dio paso y se conformó ya la comisión de fiscalización, la nueva, pero la comisión de fiscalización hasta ahora no recibe, el presidente de la Asamblea, César Litardo, no le ha remitido esos juicios a la comisión de fiscalización. Entonces, ¿cómo la comisión de fiscalización va a trabajar? En ese sentido, yo mandé una carta al presidente de la Asamblea pidiendo que envíe, por favor, envíe pues, si queremos dar una nueva imagen de la Asamblea, que estamos fiscalizando, envíe lo que ya resolvió el Pleno, lo que ya resolvió el CAL, esos dos juicios, mande a la comisión para que trabaje. Entiendo que ayer la misma comisión, ya en un momento de desesperación, están pidiendo, vea, señor presidente, mande esos juicios. Correcto. Entonces, ahí viene la cuestión. Por eso la Asamblea cae en tan bajos niveles de credibilidad. Pero también habemos asambleístas que estamos exigiendo fiscalizar y por lo tanto, pues que el presidente de la Asamblea cumpla con el papel que tiene que cumplir, viabilice aquello. Porque caso contrario, pues no vamos a tener la fiscalización y ahí viene la respuesta de la ciudadanía. Vienen las movilizaciones, vienen las marchas y después dicen que se está atentando contra el Estado. Rodrigo, ¿qué es lo que quiere usted investigarle a la ministra Romo? Bueno, por cuestiones de estrategia ya lo sabrán en algún momento, pero es evidente que en el caso del ISPOL, de estos, todavía estamos viendo, unos dicen 500 millones, otros dicen 800 millones, sí, primero. Segundo, ¿en qué tiempo se hizo esas inversiones? Unos dicen, desde el 2014. Otros dicen, no, es en estos últimos 3 años. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes fueron los que viabilizaron esas inversiones? Que dicen que ya se construyó una estafa. ¿Quién autorizó eso? Solitos, igual que los hospitales, se autorrepartieron. Solitos de las agencias de tránsito se autorrepartieron. No, ahí hay un espacio que define. Y ahí justamente queremos ver quiénes son los de ese espacio. Entonces, quienes dieron esa autorización sin las debidas seguridades. A mí me extraña que siendo un acto ya de, digamos, entonces en este sentido, claro, se quieren como decir, me curo en sano, digo que estoy luchando contra la corrupción, diciendo que se han ido llevando esos 500 millones, cuando de pronto son ellos mismos los que provocaron. Pero bueno, estamos en ese proceso de investigación. Es decir, se investigará el tema del ISPOL y paralelamente también las denuncias anteriores que involucran en cierta medida la participación presunta de la señora ministra de Gobierno. A ver, mire, es indignante. Cada día, ya, tengo vecinos aquí, yo vivo aquí al sur de Guamaní, pues, yo vivo en un pueblo. Yo veo el esfuerzo que hacen por tener $1. Se ponen una tiendita, una microempresa, y se ganan $1 diario, sí, con un esfuerzo grande. Mientras en la repartición de la Agencia Nacional de Tránsito se ganaban, Wilman, $2,500 diarios. Diario, sí, señor. O sea, yo no sé cosa. Mire, es indignante. Yo no me enojo, me indigno. Sí. O sea, eso, la ciudadanía, ¿cómo vamos a permitir, pues? Y mientras tanto que se daban que ganaban 2,500 diarios por más de un año, sin hacer nada. Se mandaba la desocupación a los trabajadores públicos y ahora tenemos casi 1 millón de gente, o más de 1 millón de gentes sin empleo. ¿Cómo va a quedar eso así? Pues, no, perdón, me exalté, pero no puede ser eso. Porque yo veo pues $1, a veces $2, a veces $1 y a veces no ganan $1.50.
porque se pone un emprendimiento pequeñito, venden sus quesos, venden su cebolla, mientras estos sinvergüenzas ganan así. Ahí tienen una gran tarea por investigar, quizás quede un corto tiempo para cumplir las metas de fiscalización, Rodrigo, que usted impulsa, pero yo quiero agradecerle la participación en esta ocasión, que no va a ser la primera, va a ser muy reiterativa su concurrencia. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí en el testimonial y felicitarle también, porque en el marco de la investigación que hacemos a nuestros personajes como usted, nos enteramos de que obtuvo el título de abogado en la Universidad Nacional de Loja con la tesis El Seguro Social Campesino en la Ley de Seguridad Social. Pues ese es un tema también muy importante en el cual usted ha trabajado durante casi toda su vida. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Wilman. Y justamente esta tesis nos va a servir de base para hacer un proyecto de ley en beneficio de los afiliados del Seguro Social Campesino. Muy bien, el doctor Rodrigo Collaguazo Pilco, asambleísta que ha tenido su participación aquí en nuestro programa. Gracias.